hora mágica del amanecer, La Mancha contagia necesariamente una pulsión de euforia, de inquieta sorpresa, de apacible encantamiento, tal y como si del viajero fueran enseguida a cuidar doncellas y princesas de su rocín. Que eso fue lo que sentía Don Quijote, el habitante más augusto de estos territorios, cuando inició una triple expedición que no pudo remediar su locura maravillosa, solo contagiarla a los demás. Ningún topónimo español es más conocido y más querido en el mundo que el de La Mancha, porque aquí nació, aquí murió, aquí reveló sus pasiones y forjó su mito uno de los más grandes personajes de la literatura universal, es decir, uno de los mejores inquilinos del corazón de los hombres. Aquí está el mapa fantástico de un libro que el mundo entero adoptó como propio. El aventurero sueña. Soñó la vida en la llanura inmensa, bajo el cielo bruñido como un espejo. La soñó inacabable y reposada, llevando el mundo todo dentro del pecho. Un ciudadano eterno, ya ciudadano del mundo, en sutiles versos de Unamuno. Quiso llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. 8 días enteros tardó el hidalgo en dar con ese nombre que alcanzaría fama universal. El padre, el imaginador de las hazañas y malaventuras de aquel caballero de la triste figura, conocía sin duda muy bien estos vastos territorios de la meseta sur de la península ibérica. Paisajes sin límites precisos entre Toledo, Ciudad Real y Albacete, y todavía más al sur, hasta Sierra Morena en realidad. Miguel de Cervantes no había nacido aquí, pero sí debió de viajar mucho por estas llanuras, que entonces eran más arboladas, más húmedas, más salvajes y más solitarias que hoy. De hecho, nunca habla en su libro de tierras yermas y estériles, ni de paisajes desolados. Don Quijote y su escudero Sancho encuentran siempre bosques propicios al reposo, tropiezan a menudo con prados de fresca hierba, descubren fuentes de agua clarísima. Si en la realidad no existió la persona del ilustre e inolvidable caballero andante, la verdad de su patria física sí es firme y duradera. Deliberadamente Cervantes eludió una geografía precisa y concreta. Juega con nombres, revuelve caminos, altera topónimos, confunde paisajes.
Sus razones tenía el vagabundo y valeroso escritor, desde luego, pero la Mancha, la de su Don Quijote, estaba y está en su sitio, llena de poéticas emociones y de rincones mágicos. ¿Ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas? Dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes. Este tipo de molinos, al parecer de origen persa, había comenzado a levantarse en muchos cerros de la Mancha poco antes de que Cervantes naciera. Eran, por lo tanto, una curiosa novedad a mediados del siglo XVI. Sigue asombrando aún su prestancia, su hermoso porte en poblaciones como Consuegra, sobre todo los que se asientan en el Cerro Calderico, mirador fastuoso sobre la que Azorín llamaba llanura ancha, llanura infinita. Aislados o agrupados en familias, y cada cual siempre con su nombre propio, quedan todavía en la Mancha muchos molinos, aunque ya ninguno dedicado a su vieja función de moler el grano con el empuje del viento. Los de la villa antigua y famosa de Consuegra, la que guarda recuerdos romanos y celebra cada mes de octubre su rica cosecha de azafrán, poseen sin duda una elegancia especial, ya que son vecinos de uno de los más imponentes castillos manchegos. Fue propiedad de la Orden de San Juan de Jerusalén, cabeza del priorato de estos frailes guerreros. Caballeros y molineros poseían desde luego uno de los sitios mejores para contemplar el mundo y alegrarse en él. Al oeste, luego de pasar por Madridejos y por Camuñas, donde por Jueves Santo pecados y virtudes bailan juntos, entre Villafranca de los Caballeros y Alcázar de San Juan, brillan unas cuantas lagunas, siempre de dudosa consistencia, como en muchos otros parajes manchegos. Lagunas que alimentan en secreto al río Guadiela y al misterioso Guadiana. Cuando el agua abunda en sus lechos, se pueblan de hermosas aves o de sudorosos bañistas. Y si no, al menos sus lodos medicinales alivian o curan ciertas dolencias de los peregrinos que a ellas llegan. Unas sierras próximas de modesta prestancia autorizan a una población plantada allí a llamarse Puerto Lápice. En tiempos de Cervantes se llamaba el lugar Ventas del Puerto Lápice,
porque no era sino un conjunto de ventas, de mesones y de posadas en las que solían detenerse los viajeros del camino real que bajaba de Toledo. Sobreviven más o menos recuperadas, reconstruidas o levantadas de nuevo unas cuantas ventas en este y otros pueblos vecinos, alguna de mucha calidad arquitectónica y agrado para el viajero de hoy. Mas para Don Quijote podían ser inexpugnables castillos. Y si en una muy mísera había sido armado caballero en aciaga noche, en otra padeció desgraciada aventura con la moza asturiana llamada Maritornes, a cuyo novio nada gustó el comportamiento del caballero. Tanto este como su fiel escudero acabaron muy maltrechos, molidos y aporreados, manteado Sancho incluso, en aquella venta de la que tampoco debemos acordarnos. Puerto Lápice era un caserío dependiente de Herencia, que hace 400 años era ya un poblado de postín. Y en la misma calzada romana que iba de Mérida a Zaragoza, un pequeño caserío de paso y orígenes celtíberos acabó convirtiéndose en Alcázar de San Juan. Alcázar por haber sido fortaleza mora, de San Juan por los caballeros que la habitaron luego desde el año 1186. Lo mismo que aficionados de otras 20 poblaciones españolas atribuyen el hecho a las suyas, mucha gente de Alcázar de San Juan ha argumentado siempre que fue en esta ciudad donde nació Miguel de Cervantes, no en Alcalá de Henares. Y también, naturalmente, que fue de aquí de donde salió en busca de aventuras su glorioso personaje. Y defienden su tesis, su hermosa e inflexible voluntad, con el mismo entusiasmo con que los vecinos de Campo de Criptana, apenas a una legua hacia el oeste, mantienen que sus famosos molinos del Cerro o Sierra de la Paz fueron los mismísimos a los que se enfrentó el caballero andante en la sin par batalla de su primera salida. ¿Quién lo sabe? Y además, ¿qué importa? Si por otro lado fue todo una malvada, ejemplar y risueña mentira. La furia de los tiempos ha ensalzado y arruinado mucho a estos vigorosos y espléndidos molinos, de los que ahora sobreviven 10. Insólita corona de una villa con muchos otros méritos y encantos. Campo de Criptana, calles estrechas, empinadas, silenciosas, hermosas casas campesinas y solariegas, encaladas muchas de ellas y con su faldón de añil, y una larga historia popular. Cualquier población manchega que se precie, honra y venera sus propios molinos, sean antiguos o modernos. Quintanar de la Orden Militar de Santiago, para más señas, se enorgullece de ellos y de muchas otras cosas, sobre todo del campanario de su parroquia gótica tardía, dedicada, naturalmente, al propio Santiago. Un antiguo cronista dijo de esta torre que es tan grande de alta y gruesa que en España no hay 6 mejores que ella. Puede que tuviera alguna razón su hipérbole. Y tampoco hay muchas plazas de toros tan lucidas como la de este pueblo tumbado en medio de la llanura. Sucesos más grandes y asombrosos, eso sí, ocurrieron no muy lejos, a una treintena de kilómetros al oeste,
ahora provincia de Cuenca, en un pequeño monte al que el rey Pedro I consideró bello. Como Belmonte pasó pues a la historia aquella modesta pobladura arrancada entonces al señorío de Alarcón. No apostaría nadie hoy si es más bello e imponente el pueblo mismo o el fulgurante castillo que tiene enfrente, en el Cerro de San Cristóbal. La historia y la fantasía, la quijotesca sobre todo, se dan la mano para tejer un tapiz tan complejo como asombroso. En sus tiempos de mayor poderío, las murallas eran el doble de altas de como hoy se ven. La torre del homenaje añadía hasta 9 metros a los actuales. Fueron los reyes católicos quienes por precaución mandaron rebajar tan altas defensas. Los muros y los aposentados de este fiero edificio encierran desde luego tal cantidad de historias que daría pavor asomarse a ellas. Aquí dicen que estuvo asilada, o presa, la Beltraneja, la que disputaba el trono a su tía Isabel de Castilla y que logró escapar descolgándose desde una ventana. Y aquí vivió, ya viuda, la emperatriz Eugenia de Montijo cuando perdió el trono francés su marido Napoleón III. Luego cedería el castillo a frailes dominicos franceses, que al irse se llevaron casi todos sus grandes tesoros. Enfrente, el pueblo conserva muy bien un urbanismo clásico de mucha gracia, mientras recuerda que aquí nació el genio de la lírica clásica española, Fray Luis de León, catedrático de Salamanca y preso de la Inquisición en Valladolid. Por el castillo de Garcimuñoz se añade a la larga lista de importantes nombres otro más, enaltecido y glorioso, el de Jorge Manrique. Intentaba asaltar sus muros, peleando en favor de la princesa Isabel, cuando le atravesó el cuerpo la lanza de un soldado de los de Villena, seguidor de la Beltraneja. El inmenso poeta autor de las coplas moriría poco después en el vecino pueblo de Santa María del Campo Rus. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. No había cumplido 40 años. Como si los límites orientales de la Mancha estuvieran erizados de castillos y defendidos por fosos de agua, un quiebro del río Júcar se convierte de pronto en el embalse de Alarcón, nombre que en árabe equivale a la roca, porque se refiere, desde luego, a su erguida fortaleza. Tenía yacimientos ibéricos y romanos. Consiguió recuperarla para los cristianos Alfonso VIII, unos años después de conquistada Cuenca. En realidad, la leyenda asegura que la venció un caballero llamado Fernán Martín de Ceballos. Hombre araña de la época, escaló a pulso la muralla con la ayuda de 2 dagas y ante la sorpresa de los sitiados, consiguió abrir las puertas a sus compañeros de armas. Fue este pequeño, sólido y hermoso castillo, residencia muy querida del infante don Juan Manuel, el poderoso sobrino del rey sabio, que escribió aquí parte de su abundante obra.
Todavía resaltan hoy, junto a la silueta de la fortaleza sobre el promontorio, ahora parador de turismo, las bellezas de esta pequeña e íntima población medieval. Los viejos puentes, los grandes bosques de las riberas del Júcar y los hondos tajos que abrieron sus aguas. Y la gran capital de la llanura, Albacete. Parece que su nombre árabe, Albasit, hace ya referencia a ese carácter, llanura. Pero entonces era solo una alquería, y cuando se apodera de estas comarcas el rey Fernando III, en el año 1241, la capital manchega no era más que una aldea con el único mérito de encontrarse en un buen cruce de caminos. Una aldea que aguardaba a que el inevitable marqués de Villena le echara una mano de apoyo. Pero todo sucedió sin muchos esparavanes históricos. Cuando Cervantes se divertía y lloraba escribiendo el Quijote, y cuentan que anduvo por aquí de transeúnte en una posada de la calle del Rosario, Albacete albergaba a unos 5.000 habitantes. 3 siglos más tarde, en 1900, alcanzaría apenas los 20.000, y eso que en 1833, con la reestructuración administrativa que crea la provincia, el raso poblado había adquirido ya honores de capital. Tardaría todavía siglo y medio, prácticamente hasta hace unos 40 años, en calzarse su apetecida dignidad y en rodearse de los elementos de trabajo y riqueza como para empezar a ser respetada, y no solo por sus navajas. A unos 30 kilómetros a vuelo de pájaro, hacia occidente, se atisban ya las montañas de la Sierra de Alcaraz. Comienza a extinguirse la gran llanura manchega, aunque no sus historias. Progresivamente, la ancha estepa que se tiende en torno a los 600 y 800 metros de altitud empieza a elevarse por los contrafuertes de Alcaraz y consigue los casi 1800 en picos como el Almenara y el Padrón. Se trata de una sierra verdadera, no muy extensa, pero bravía, y tan hermosa como poco conocida, pero debió de estar poblada ya desde el Neolítico, a juzgar por los vestigios hallados en sus dominios. Fue luego tierra de grandes disputas entre islámicos y cristianos, con un saqueo en el intermedio a cargo del leonés Ordoño II en el año 900, hasta que el incansable Alfonso VIII apareció por aquí y unió el territorio a su corona castellana. Le ayudó mucho el arzobispo de Toledo, que mandó derribar todas las mezquitas menos la mayor de Alcaraz, a la que convirtió en iglesia. Durante varios siglos, hasta la grave decadencia que le sobreviene en el 16, la ciudad de Alcaraz tuvo poder, lustre y prestigio asombrosos. Asombrosos en relación a lo que hoy conserva. En el cementerio de este pueblo, y siempre con una misteriosa flor encima, incluso de plástico, se alberga la tumba de un legendario personaje que en 1907
fue abatido a tiros por la Guardia Civil cerca de Alcaraz. Era uno de los últimos bandoleros andaluces, Francisco del Río. Lo llamaban el Pernales. Parajes muy atractivos, densos bosques y pequeñas poblaciones, Reolid, Riópar, con su porción de historia, grande o chica, abrazan a la antigua ciudad de Alcaraz. A 8 kilómetros al sur, se oculta, pero ya sin éxito, uno de los parajes más insólitos de España. Se trata de una grieta en el rocoso Farallón, que a 150 metros de altura deja salir las aguas del río Mundo. Detrás de la cascada, en las sombras, un laberinto de galerías y lagos. Más o menos cuando Don Quijote y Sancho cabalgaban para esconderse en Sierra Morena, entre los baldíos que cruzaban se estaba construyendo un lujosísimo palacio de estilo italiano y con intervención de artistas italianos. Era su dueño, amante de aquellas soledades, el almirante don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, capitán general del mar Océano, rayo de la guerra, según Cervantes, el que había ganado a los turcos en Lepanto y el que no podría después terminar de organizar la desdichada Armada Invencible, porque tropezó con la muerte. Mas, ¿por qué esa vivienda lujosa e inmensa, que hoy sirve de archivo general de la Marina, en medio del secarral manchego? La copla popular lo explica. El marqués de Santa Cruz se hizo un palacio en el Viso porque pudo y porque quiso. Quieren en este punto y orden Don Quijote y Sancho esconderse en la Sierra Morena y salir de la misma por otro lugar alejado de donde los busca la Santa Hermandad, la Guardia Civil de la época, para volver a su pueblo. Su grave delito había sido librar a una pandilla de pintorescos y desdichados personajes condenados a galeras. Oscura, sombría o morena es la grande y espesa sierra que divide las llanuras manchegas de las campiñas andaluzas. Incluso Sierra Negra la apoda humorísticamente Cervantes, y parece que fueron los romanos los primeros que así la contemplaron, gusto que el poeta Machado alabaría cuando enseñaba en Baeza. Paso difícil y peligroso antaño, incluso para los ejércitos, escondite famoso de bandoleros. No lejos de estos pagos estaba el de José María el Tempranillo, contrabandista y bandido, al que la leyenda ha querido considerar bueno y generoso. Murió en 1835 con un aura de leyenda que impregnaría para siempre estas sierras. El caballero Don Quijote
escondido en estas alturas, decide imitar a su ídolo, Amadís de Gaula, y practicar aquí penitencias y ayunos. Incluso decide mandar al Toboso a su criado Sancho con una carta para Dulcinea. Y continúa la historia en la sierra y sus vecindades. Sancho olvida la carta, encuentra en una venta al cura y al barbero de su aldea, y todos juntos traman un divertido teatro con protagonismo de una inteligente muchacha llamada Dorotea, alias Princesa Micomicona, que por allí también pena, y consiguen en fin sacar al vagabundo de aquellos ásperos andurriales, más o menos por donde había entrado. Naturalmente, tropiezan con los guardias, pero tienen piedad de él y de su criado y los dejan ir libres. Y libres van hacia el norte, hacia la mancha de sus correrías, hacia Valdepeñas. Cuando hace 140 años, Gustavo Doré hizo en diligencia este mismo viaje entre Almuradiel, Santa Cruz de Mudela y Valdepeñas, tardó menos de una hora. Recorría las posibles rutas quijotescas para realizar las ilustraciones de una edición de la novela que había de publicar en París la editorial Hachette. En su relato, cuenta el ilustrador francés que solo vio viñas por aquella región, viñas cuyo fruto era ya famoso de muy antiguo. Otros apasionados hagiógrafos han afirmado incluso que hace 2800 años unos pastores plantaron el primer viñedo en el Valle de las Peñas. En tiempos no muy lejanos, cuando se valoraba más la cantidad que la calidad, se producía aquí tanto vino como en el resto de España. Tiene un hermoso tono rojo oscuro, con un aroma muy pronunciado y extraordinariamente espirituoso, cualidad que debe sin duda al suelo pedregoso del país, que ha dado origen al nombre de Valdepeñas. Así continuaba sus ingeniosas meditaciones Gustavo Doré, que debía de ser tan buen catador como dibujante. Pero, como se ha dicho, la tradición viene de antiguo, y siglo a siglo, los vinos de Valdepeñas llegaron a ser los predilectos de la corte de los Austrias, y durante el siglo XIX se comenzaron a exportar grandes cantidades a Rusia, a Cuba, a Filipinas, y con el nacimiento de la botella, a los 5 continentes. Valdepeñas, de orígenes confusos, tuvo poblamientos iberos, lució en la Edad Media, fue vendida al Marqués de Santa Cruz por Felipe II en 104.985 reales y peleó contra Napoleón, evitando que los refuerzos de su ejército llegaran a los campos de Bailén. Es tierra de perdiz roja, buen queso manchego y sigue siendo la gran capital del vino. Si vino y cereales han sido los cultivos clásicos de toda la Mancha, en los faldones del campo de Calatrava vibra una ciudad industrial y un poco fantasmagórica. Se sitúa además al borde de suculentos y hermosos praderíos, como si una nueva civilización se sobrepusiera a otra pastoril y tradicional. Puerto Llano
que es la puerta septentrional del famoso, casi legendario Valle de Alcudia, conoce su primera industrialización a finales del siglo XIX, con la explotación de su cuenca carbonífera, la cual, todo se ha dicho, había sido ya explotada por los romanos y huellas quedan de ello. Poco después de terminada la Guerra Civil, se iniciaron las instalaciones de un complejo petroquímico que cambió radicalmente el carácter de la población. Almodóvar del Campo ha tenido también su categoría y un sólido bienestar económico como centro de la trashumancia de ganado y del negocio de las lanas que se producían en los amplios pastizales y dehesas de Alcudia. Aun siendo lugar de paso de algunas calzadas secundarias que bajaban a Córdoba, la Puebla fue abandonada durante la Reconquista por ardua de defender, hasta que aparecieron por allí con algunos soldados dos arrojados monjes cistercienses, Raimundo de Fitero y Diego Velázquez, antiguos soldados, y se quedaron. Para defender su nueva propiedad y para agrandar sus riquezas, fundaron en 1158 la Orden Militar de Calatrava, que llegó a ser dueña de todos estos territorios manchegos, junto a las de Santiago y de San Juan de Jerusalén. La capital administrativa de todos estos territorios manchegos occidentales es Ciudad Real. Modesta, tradicionalmente adormilada y apacible, la llegada de los trenes de alta velocidad le ha permitido adquirir un repentino y asombroso desarrollo en todos los campos. La Villa Real fue mandada construir por Alfonso X el Sabio, con murallas, 120 torreones y abundancia de iglesias y mansiones señoriales. La función a la que la destinaba el rey era ser plaza fuerte propia frente al creciente y peligroso poderío de los frailes militares. De aquel antiguo recinto amurallado apenas queda la Puerta de Toledo y algunas huellas de un casco antiguo que antaño debió de tener mucha semejanza con las medinas y zocos morunos, con gremios de artesanos agrupados en una misma calle. Sancho Panza, al parecer tan sabio en vinos como Gustavo Doré, descubre y elogia con entusiasmo el que le ofrece en una bota el escudero del Caballero del Bosque. Oh, hijo de puta, bellaco. ¿Y cómo es católico? No es deshonra llamar hijo de puta a nadie cuando cae debajo del entendimiento de alabarle. Pero dígame, señor, por el siglo de lo que más quiere, este vino no es de Ciudad Real. Esa es la única referencia explícita que Cervantes hace a la patria capital de sus personajes. Si Ciudad Real es la capital política de los antiguos campos de Calatrava, Almagro es el centro de su donosura y de su prestigio cultural y estético. Sin duda la villa más elegante de la provincia. Nacieron las dos más o menos a la vez y con igual propósito político, pero el establecimiento de la corte de los maestres calatravos primero y la llegada 3 siglos más tarde de una familia de banqueros flamencos, los Fugger, Fúcares los llamaron aquí, transformarían por completo a Almagro. Los maestres levantaron grandes iglesias, amplios conventos y fastuosos palacios.
Los emigrados centroeuropeos se dedicaron sobre todo a la explotación de las minas de mercurio, con lo que reunieron una fortuna enorme. Amigos y a la vez banqueros y prestamistas del emperador Carlos I hicieron de Almagro una ciudad insólita, que se aficionó no solo al teatro, con un famoso corral de comedias que pudo recuperarse en 1954, sino también a los encajes y blondas, con fábricas reales propias, y que se llenó de nuevos y lujosos edificios. Los banqueros de Flandes no solo asentaron su nostalgia en esos detalles y en aquellas industrias, sino que organizaron una gran plaza a la manera de las de sus ventosas costas, donde sí era necesario cerrar las balconadas corridas para guardarse de fríos y nieblas. El delicado corral de comedias ha cimentado el éxito de un festival veraniego de mucho lustre. El hijo más ilustre de la ciudad, Diego de Almagro, el que conquistó Chile, está representado a caballo en un frondoso rincón, al final de la plaza, como organizando la vida lenta, ordenada, sutil y apacible de esta preciosa población manchega. El misterioso Guadiana, que corre más por debajo que por encima de estas comarcas, consigue espacios de humedad y verdor entre los caminos trazados a cordel en la llanura. Aquí la riqueza es sobre todo el vino, fiel compañero del queso manchego, que por ser ya patrimonio de la cultura del mundo y testigo de las costumbres de un pueblo del que obtiene su apellido, bien merece un tiempo aparte en otra buena andanza por esta región, con la buena compañía de los ricos y muchos caldos que por aquí se catan. También el Guadiana alimenta la prosperidad de grandes pueblos y de ciudades como Daimiel. La reina María Cristina le dio este título. Daimiel, calatraveña de origen, y como todas sus villas vecinas, espaciosa, cómoda y abierta. Alguna fama debe sin duda el pueblo a las Tablas, extraña región de lagunas, charcas y canales que se ocultan entre ondulantes lomas y suaves páramos. Se juntan dos ríos que viene cada cual por su lado, como es natural. Por el norte, el Cihuela se arrastra perezoso desde las parameras de Cabrejas, en la serranía conquense. Trae aguas salobres, además de escasas, salvo cuando arrecian las lluvias. Por el sur surge oficialmente el Guadiana en unos llamados ojos, aunque ya prácticamente ciegos, unos kilómetros más arriba y con aguas dulces. Esas y otras aportaciones similares se mezclan al fin en los desbordamientos de las Tablas y crean un ecosistema tan peculiar como frágil. Siempre lo fue, ya que ha dependido de la afluencia del agua y siempre las llanuras se la han bebido, pero la voracidad humana lo llevó al borde de la desaparición. Donde sí puede descubrirse la existencia del Guadiana, aunque de manera también insólita, es en el corazón de los campos de Montiel, en la represa del embalse de Peñarroya, junto a un castillo de origen árabe y la ermita aledaña. En ese valle largo y ancho, de rocosos muros, el río se contiene, se exhibe, existe de verdad, rico, azul, brillante. Y también un poco más arriba, en las 15 o 17 lagunas de Ruidera,
depende de cómo se cuenten, parque natural de única e insólita belleza. Produce tanto estupor como alegría esta sucesión de lagunas que se vacían las unas sobre las otras en una caída de 120 metros de desnivel y a lo largo de 25 kilómetros. Don Quijote creía naturalmente que esos apacibles estanques de muy diferente tamaño y forma eran unas muchachas encantadas por el mago Merlín, damiselas que lloraban sin descanso. ¿Son verdaderamente el río Guadiana? Quizás en parte sí. Nadie se pone de acuerdo, porque este río arrastra un muy antiguo y mágico misterio en toda su primera mitad. De cualquier manera, el mismo Cervantes se encarga de señalar que las lagunas, además de bellas, son famosas. Lo eran ya entonces, en toda la Mancha y aún en toda España. Un imaginado y verdadero jardín del Edén. Por encima de ellas, en un paraje silvestre de encinas, sabinas y enebros, entre tierras y piedras rojizas, se esconde la humilde cueva de Montesinos, donde el genio de Cervantes despliega todo su poder en una de las aventuras más emocionantes que vive su personaje, al que allí conduce como guía turístico un erudito estrafalario que el autor llama el Primo. Don Quijote, dormido o soñando, transmutado en espeleólogo, a quien tienen que izar con una cuerda, encuentra un maravilloso palacio subterráneo y por allí circulan Montesinos, el mago Merlín, el Guadiana encadenado, la reina Ginebra y otras damas famosas de los libros de caballerías. Ruidera, con sus lloronas hijas y sobrinas. Y en fin, la mismísima Dulcinea encantada, saltando y brincando como cabra. Los espléndidos paisajes que esconde la hondonada del Rosario de Lagunas se han llamado ruidera por el sonido que hacen las cascadas al saltar los escalones de piedra. El entorno bravío al que el gran libro llenó de magia, los difíciles secretos del Guadiana y su encarnadura, las románticas y literarias ruinas del castillo de Rochafrida, en fin, tantos otros recintos aquí agrupados, figuran sin duda entre los más atractivos de toda la Mancha. Donde hay clara memoria de la estadía de Cervantes es en Argamasilla de Alba, aunque a la postre con gran disgusto del escritor. Todavía cuentan algunos lugareños, como este, que trabajaba por aquellos confines como comisario de los diezmos y de la pólvora, y que, por recaudador de impuestos, no era bien visto ni apreciado, lanzó un piropo a una hermana del marqués don Rodrigo Pacheco cuando salían de misa. El exsoldado Miguel tenía ya fama de mujeriego y de aficionado a pendencias. De modo que, muy enfadado, el marqués mandó que lo encerraran en la bodega del alcalde Medrano.
Fue en esa cueva donde, sin otro argumento que la fantasía, cuenta la tradición que el escritor comenzó a componer su novela. Y son muchos los que mantienen que fuera Argamasilla la patria de Don Quijote, del libro e incluso también del personaje protagonista, que sería el mismísimo Rodrigo Pacheco, el hidalgo justiciero e intransigente. No lejos de las lagunas del Retamar y la Nava, el pequeño pueblo de El Toboso se enorgullece de ser el topónimo más citado en el Quijote, mojón imprescindible de la grandiosa historia. Y todo porque allí naciera una labradora llamada Aldonza Lorenzo, nombre que en su tiempo era feo e indigno, pero que su loco enamorado sustituyó por otro que no desdijese del de él. Aquella mujer, aquella fantástica entelequia, se convirtió pues en la gran señora y princesa Dulcinea del Toboso, objeto permanente de los pensamientos y los anhelos del caballero andante. Conforme a la tradición caballeresca, al Toboso manda ir Don Quijote a todos los que son vencidos por su endeble brazo, e incluso a otras gentes que se encuentran en ventas y caminos. Él mismo acude con su escudero a la modesta población, pero tarde, en su tercera salida, y ha de sufrir la triste decepción de que nadie conozca allí el palacio de su señora Dulcinea. Pasados 4 siglos de la invención, la pequeña aldea que al parecer estuvo amurallada en la Edad Media y que albergaba una apacible y laboriosa población de labradores moriscos, rinde hoy homenaje plural a Dulcinea, a Don Quijote y a su autor. Muchas poblaciones campesinas, las grandes y luminosas llanuras de la Mancha con sus ríos secretos, sus esponjosos valles, sus montañas limítrofes. Las personas y las cosas de esta vasta, interminable meseta continúan hoy impregnadas por el aroma de unos seres que nunca existieron, salvo en el corazón piadoso e imaginativo de un escritor vagabundo y pobre. Su enorme talento consiguió ponerlos a nuestro lado y que formen ya parte de nosotros mismos. El ancho mundo es un encantamiento afortunado, inevitable y permanente. Los molinos siguen siendo gigantes dormidos, las ventas continúan mostrando sus almenas de castillo. Don Quijote, el que tan vivo y generoso ha cruzado la historia de España, continúa cabalgando por la Mancha a lomos de su flaco caballo Rocinante, en compañía de su sabio y amable escudero Sancho Panza, rodeado de seres maravillosos y de nuestro propio encantamiento. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas, ¿a dónde el camino irá? ¿A dónde el camino irá?
Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. La tarde cayendo está.